El anciano de la farmacia parecía completamente inofensivo, así que pagué sus medicinas sin pensarlo dos veces. Sin embargo, antes de irse, dijo algo tan extraño que primero solté una sonrisa nerviosa. Habló del ramo que llevaría mi esposo esa misma tarde, como si lo conociera de toda la vida. Yo no entendí nada, y él tampoco quiso explicarse más. Esa noche no le di importancia, pero a la mañana siguiente, cuando salí a regar las plantas del balcón, encontré algo que no debía estar ahí, algo que cambió por completo la manera en que veía mi matrimonio. ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Me encantaría saber quién me acompaña en este momento, así que si gustan, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia. Ahora sí, comencemos, porque lo que voy a contarles no tiene absolutamente nada que ver con farmacias, ancianos ni ramos de flores. Es una historia distinta, una que muchas mujeres de nuestra edad podrían reconocer en su propia vida. Todo empezó un martes cualquiera, cuando Carmen abrió el cajón del comedor buscando las tijeras y encontró, debajo de un mantel doblado que casi nunca usaban, un sobre color café con el membrete de un banco que ella jamás había pisado. No era el banco donde tenían la cuenta de siempre, ni el que usaban para pagar la hipoteca de la casa. Era otro, uno completamente desconocido para ella. El sobre estaba dirigido a Alberto, su esposo, y tenía escrita en letras rojas la palabra urgente. Se quedó mirando el sobre un buen rato, con las tijeras aún en la otra mano. No era su costumbre revisar la correspondencia de Alberto. En 32 años de matrimonio jamás lo había hecho, porque nunca había sentido la necesidad. Confiaba en él de la misma manera en que confiaba en que el sol saldría al día siguiente. Por eso, en lugar de abrirlo, volvió a dejarlo exactamente donde estaba, debajo del mantel, y cerró el cajón como si no hubiera visto nada. Pero la curiosidad, una vez que se despierta, no vuelve a dormirse tan fácilmente. Carmen tenía 54 años y trabajaba desde hacía casi 20 en una papelería pequeña, cerca de la plaza principal del barrio donde había crecido. Era un negocio modesto, de esos que sobreviven gracias a los clientes de siempre, a los niños que compran cuadernos en agosto y a las señoras que necesitan tarjetas de cumpleaños. Ella se encargaba de llevar las cuentas, ordenar los pedidos y atender a los clientes más antiguos, que la conocían por su nombre y confiaban en sus recomendaciones. No era un trabajo que le hiciera rica, pero le daba independencia, un motivo para salir de casa cada mañana y una rutina que la mantenía tranquila. Alberto, por su parte, había trabajado durante 30 años como supervisor en una empresa de distribución de materiales de construcción. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero querido por los vecinos porque siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien necesitaba mover un mueble pesado o arreglar una fuga de agua. Llevaban una vida sencilla, sin lujos, pero con la casa propia ya pagada casi en su totalidad, un carro que funcionaba bien y una pequeña cabaña heredada de los padres de Alberto en las afueras de la ciudad, que rentaban algunos fines de semana para tener un ingreso extra. Tenían un hijo, Daniel, de 28 años, que vivía a unas cuadras de distancia con su pareja y trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Se veían casi todos los domingos, cuando Daniel llegaba a comer y a veces se quedaba viendo televisión con su padre hasta tarde. Era una familia común, de esas que no llaman la atención de nadie, y eso era precisamente lo que a Carmen le gustaba de su vida, la tranquilidad de lo previsible. En el barrio la conocían bien. Llevaba tantos años en la papelería que varias generaciones de una misma familia habían comprado ahí sus cuadernos escolares. Doña Esperanza, la vecina de la esquina, solía detenerse cada tarde a conversar un rato mientras esperaba el camión de las verduras, y le contaba los chismes menores del barrio, que se habían pintado la fachada de la iglesia, que si el hijo de los García finalmente se había casado, que si subieron otra vez el precio del gas. Carmen disfrutaba esas conversaciones sin mayor trascendencia, porque le daba la sensación de pertenecer a un lugar, de tener raíces firmes en un mundo que a veces parecía moverse demasiado rápido para su gusto. También pensaba, cada vez con más frecuencia, en la jubilación. Le faltaban todavía algunos años, pero había empezado a hacer cuentas. ¿Cuánto tenían ahorrado? ¿Cuánto les daría el retiro de Alberto? ¿Se alcanzaría para vivir con tranquilidad sin depender de nadie más? Era un tema que solía surgir entre ella y su hermana menor, Beatriz, con quien se veía cada 2 semanas para tomar café.
Beatriz, divorciada desde hacía 10 años, insistía en que Carmen tenía suerte de tener un matrimonio estable, de esos donde el dinero no se convertía en motivo de guerra. Ustedes se llevan bien porque nunca discuten por lo económico, le había dicho Beatriz apenas un mes antes, revolviendo el azúcar de su café. Eso vale más de lo que crees, Carmen. Yo con Ernesto discutía por cada peso. Carmen había asentido en ese momento, convencida de que su hermana tenía razón. Nunca discutían por dinero, era cierto, pero, como descubriría después, eso no significaba necesariamente que las cosas estuvieran tan claras entre ella y Alberto como ella creía. Esa noche, durante la cena, Carmen observó a Alberto con más atención de la habitual. Él comía en silencio, como siempre, revisando el teléfono entre bocado y bocado. No parecía nervioso ni distraído. Sin embargo, ella no pudo evitar preguntar, con un tono casual que le costó mantener. ¿Esperas algún papel del banco? Encontré un sobre en el cajón del comedor. Alberto levantó la vista apenas un segundo. Ah, sí, es algo de trabajo, una promoción de tarjeta de crédito, nada importante, respondió y volvió a mirar el teléfono. Carmen asintió y no insistió. La respuesta sonaba razonable. Muchas veces le llegaban ofertas de tarjetas o préstamos que ninguno de los dos pedía. No había motivo para sospechar de algo más. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Carmen fue a trabajar, atendió el negocio, hizo las compras del mercado y ayudó a Daniel a elegir un regalo para el cumpleaños de su pareja. Alberto salía temprano, regresaba cansado y cenaban juntos casi todas las noches, hablando de cosas simples, el clima, algún vecino, el partido de fútbol del fin de semana. La rutina había vuelto a su cauce normal y el sobre del banco quedó relegado a un rincón de la memoria de Carmen, como uno de esos pequeños detalles que uno decide no seguir mirando. Un fin de semana viajaron a la cabaña, algo que hacían pocas veces al año, generalmente solo para revisar que todo estuviera en orden antes de recibir a los siguientes huéspedes. Era un lugar sencillo, con paredes de madera y una chimenea pequeña, rodeado de pinos que el padre de Alberto había sembrado él mismo décadas atrás. Carmen siempre sentía una calma especial en ese sitio, lejos del ruido de la ciudad. Esa tarde, mientras Alberto revisaba una gotera en el techo, ella se sentó en el porche con una taza de café y pensó que, después de todo, su vida no estaba nada mal. Tenían salud, un hijo que los quería, una casa propia y ese refugio silencioso entre los árboles. No podía imaginar en ese momento que unas semanas más tarde ese mismo lugar se convertiría en el centro de una decisión que cambiaría el equilibrio económico de la familia. Por las noches, antes de dormir, Carmen solía repasar mentalmente los pendientes del día siguiente. Los pedidos que debía hacer en la papelería, la cita con el dentista, la llamada pendiente a su hermana. Era una mujer organizada, de esas que llevan una libreta con anotaciones y tachan cada tarea cumplida con una sensación de satisfacción pequeña pero real. Esa costumbre de anotar todo, de llevar cuentas claras, sería precisamente lo que más tarde le ayudaría a entender, papel por papel, la magnitud real del problema que se avecinaba. Sin embargo, 2 semanas después, ocurrió algo que volvió a inquietarla. Era un sábado por la tarde. Carmen estaba doblando ropa en la habitación cuando escuchó el teléfono de Alberto sonar en la cocina. Él había salido un momento a sacar la basura, así que el aparato quedó vibrando sobre la mesa. Ella no tenía intención de contestar, pero al pasar cerca alcanzó a ver el nombre que aparecía en la pantalla: Banco Solvento. No era el nombre del banco donde tenían sus cuentas conocidas. Cuando Alberto regresó, ella le mencionó la llamada con naturalidad. «Te llamó alguien de un banco, decía Solvento». Alberto se quedó quieto un instante, con la bolsa de basura vacía todavía en la mano antes de responder. «Sí, es sobre lo de la tarjeta que te comenté. Están insistiendo mucho, la verdad. Ya les dije que no me interesa». La explicación volvía a sonar coherente. Carmen no tenía motivos concretos para dudar, y sin embargo, algo en la manera en que Alberto había apretado la mandíbula al responder le dejó una sensación extraña, como una piedra pequeña dentro de un zapato. No dolía,
pero tampoco dejaba caminar con comodidad. Esa madrugada, sin poder dormir del todo, se levantó a tomar agua y encontró a Alberto despierto en la sala, con la luz apagada y el resplandor azul del teléfono iluminándole el rostro. Él se sobresaltó al verla entrar. «¿Qué haces despierto hasta ahora?», preguntó ella, más sorprendida que molesta. «No podía dormir, cosas del trabajo», respondió, guardando el teléfono casi de inmediato. Carmen no dijo nada más. Se sirvió el agua y volvió a la habitación, pero esa imagen, la de Alberto sentado a oscuras con el teléfono en la mano, se quedó grabada en su memoria con más fuerza de la que hubiera querido admitir en ese momento. Durante las semanas siguientes, Carmen intentó no pensar más en el asunto. Se concentró en el trabajo, en preparar la casa para las fiestas de fin de año que se acercaban y en organizar una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su hermana. La vida parecía otra vez seguir su curso habitual. Alberto se mostraba cariñoso, atento, incluso más comunicativo de lo normal, como si quisiera compensar algo que ella no lograba identificar. Fue en el mercado, un jueves por la mañana, donde Carmen tuvo la conversación que terminaría por cambiar el rumbo de todo. Se había cruzado con Gloria, una mujer que trabajaba como asistente en una notaría cercana y a quien conocía desde hacía años, porque de vez en cuando compraba material de oficina en la papelería. Se saludaron con cariño y mientras esperaban en la fila de la carnicería, conversaron de temas sin importancia: el precio de la carne, el calor que hacía esa semana, los hijos que ya no visitaban tanto como antes. En un momento, casi de pasada, Gloria comentó: «Últimamente hemos tenido mucho trabajo con avales. La gente no sabe lo que se mete cuando firma por otra persona. Ayer mismo atendimos a un señor que va a perder su casa por una deuda que ni siquiera es suya». Carmen asintió, sin darle demasiada importancia en ese momento, más concentrada en pedir el corte de carne que necesitaba. «¿Y ustedes nunca han tenido que firmar nada así?», preguntó Gloria, más por cortesía que por verdadero interés, mientras avanzaba la fila. «No que yo sepa», respondió Carmen, riendo un poco. «Alberto es de los que prefieren no meterse en líos de papeles». Se despidieron poco después, cada una con su bolsa de carne, y Carmen siguió con el resto de sus compras sin darle más vueltas al tema. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, la palabra aval volvió a su mente, y con ella un recuerdo que había permanecido dormido durante casi 2 años. Recordó una tarde, hacía tiempo, en que Ricardo, el hermano menor de Alberto, había llegado a la casa visiblemente preocupado. Ricardo tenía un pequeño taller de reparación de electrodomésticos que nunca había logrado despegar del todo. Esa tarde había hablado con Alberto a solas, en el patio, durante casi 1 hora. Carmen no había prestado demasiada atención, ocupada en preparar la cena, pero recordaba haber escuchado fragmentos de la conversación, palabras como préstamo, banco y solo por un tiempo. Después de esa visita, Alberto había estado más callado de lo habitual durante varios días, pero cuando ella le preguntó qué había pasado, él simplemente respondió que su hermano tenía problemas de dinero, como siempre, y que le había dado algo de consejo, nada más. Ahora, atando ese recuerdo con el sobre del banco desconocido y la llamada de Banco Solvento, Carmen sintió que las piezas comenzaban, aunque de manera confusa, a encajar de una forma que no le gustaba. Al día siguiente, aprovechando que Alberto había salido a trabajar, Carmen decidió revisar con más calma el cajón del comedor. El sobre ya no estaba donde lo había visto la primera vez. Buscó en otros cajones, en la carpeta donde guardaba los documentos de la casa, hasta que finalmente encontró, en el fondo de un archivero viejo que casi nunca abrían, una carpeta delgada con el nombre Ricardo, préstamo, escrito a mano en la pestaña. Dentro había copias de documentos que ella jamás había visto. Un contrato de préstamo a nombre del taller de Ricardo por una cantidad considerable y en la última página la firma de Alberto como aval solidario. Había firmado hacía casi 2 años, comprometiéndose a responder por la deuda si su hermano no podía pagarla. Carmen sintió que el suelo se movía un poco bajo sus pies, aunque no gritó ni rompió nada. Se sentó en la silla del comedor, con los papeles sobre las piernas, y respiró profundamente varias veces, tratando de ordenar sus pensamientos antes de que Alberto regresara. Esa noche, cuando él llegó,
Ella lo esperó sentada en la sala, con la carpeta sobre la mesa. Alberto la vio, se detuvo en la puerta un instante y después, con los hombros caídos, se sentó frente a ella. «Debí habértelo dicho», dijo antes de que Carmen preguntara nada. «¿Por qué no lo hiciste?», respondió ella con la voz más firme de lo que esperaba. Alberto explicó que Ricardo había pasado por un momento muy difícil, que el taller estaba a punto de cerrar y que sin ese préstamo su hermano hubiera perdido todo lo que tenía. Dijo que había firmado como aval porque confiaba en que Ricardo pagaría, porque siempre había cumplido con sus compromisos, aunque fuera tarde, y que no se lo había contado a Carmen porque no quería preocuparla por algo que, en su cabeza, era un problema temporal, un favor entre hermanos que se resolvería pronto. «¿Y el sobre? ¿Y las llamadas?», insistió ella. Alberto bajó la mirada. «Ricardo dejó de pagar hace unos meses. El banco empezó a contactarme a mí, porque legalmente soy responsable. He estado tratando de arreglarlo sin que te enteraras, para no asustarte». La explicación, aunque dolorosa, tenía sentido. Carmen no encontró en ella ninguna mentira evidente, pero tampoco sintió que fuera toda la verdad. Había algo, una sensación difusa, que le decía que faltaban piezas. Los días siguientes fueron tensos, aunque en apariencia la vida seguía igual. Carmen decidió, sin embargo, no quedarse solo con la versión de Alberto. Pidió una cita con un abogado conocido de la familia, un hombre mayor llamado Fernando, que había ayudado a sus padres con la herencia de la cabaña años atrás. Le llevó copias de los documentos que había encontrado y le pidió que le explicara, en términos simples, qué implicaba realmente esa firma. Fernando la recibió en su despacho pequeño, lleno de estantes con carpetas ordenadas por año, un lugar que a Carmen siempre le había transmitido cierta tranquilidad, quizás porque asociaba a Fernando con los buenos recuerdos de cuando ayudó a sus padres con la herencia de la casa familiar. El abogado, ya mayor, con anteojos gruesos y manos pausadas, extendió los documentos sobre el escritorio y los fue revisando uno por uno, sin prisa. «Carmen, entiendo que esto es difícil de escuchar, pero es mejor que lo sepas con claridad», le dijo, quitándose los anteojos por un momento. «Un aval solidario no es un simple favor de palabra. Es una obligación legal tan fuerte como si Alberto mismo hubiera pedido el préstamo. Si Ricardo no paga, el banco puede reclamarle directamente a tu esposo, sin necesidad de agotar primero todas las opciones contra tu cuñado». «¿Y pueden quitarnos la casa?», preguntó Carmen con la voz apretada. «Mientras la casa esté a nombre de los dos y tú no hayas firmado nada relacionado con este préstamo, están protegidos en ese sentido, pero hay otros bienes que sí podrían verse comprometidos, como cuentas de ahorro o propiedades que solo estén a nombre de Alberto». Fernando revisó los papeles con calma y después de un rato le explicó que efectivamente Alberto había firmado como aval solidario, lo cual significaba que ante el impago del préstamo, el banco podía exigir el pago directamente a él, incluyendo la posibilidad de embargar bienes a su nombre si la deuda no se cubría. Pero además, revisando las fechas, Fernando notó algo que llamó su atención. «Aquí hay una segunda cláusula, de hace apenas 4 meses», dijo, señalando un documento distinto. «Es una ampliación del préstamo original. Su esposo volvió a firmar, autorizando un monto adicional». Carmen no tenía idea de esa segunda firma. Alberto solo le había hablado del préstamo original, del favor de hacía 2 años, pero no de esta ampliación reciente. Eso significaba que, incluso después de que Ricardo comenzara a fallar en los pagos, Alberto había decidido, por su cuenta, comprometerse aún más. Esa noche, cuando volvió a confrontarlo, la conversación fue distinta a la anterior. Ya no había solo dolor, sino también una sensación de haber sido dejada al margen de decisiones que afectaban directamente su patrimonio, el fruto de tantos años de trabajo compartido. «¿Por qué volviste a firmar si ya sabías que no estaba pagando?», preguntó, con la voz quebrada, aunque sin llegar a gritar. Alberto tardó en responder. Finalmente, explicó que Ricardo le había asegurado que era solo para cubrir un bache temporal, que con esa ampliación podría reorganizar el taller y ponerse al día con todo, incluida la deuda anterior. Alberto había querido creerle, porque recordaba las promesas que le había hecho su padre, antes de morir, de siempre cuidar a su hermano menor, que nunca había tenido la misma estabilidad que él. «No quería que perdiéramos la casa, Carmen. Pensé que firmando de nuevo evitaba que la situación explotara del todo». Carmen sintió una mezcla de rabia y tristeza.
No dudaba del cariño de Alberto por su hermano, ni de sus buenas intenciones, pero le costaba aceptar que hubiera tomado 2 veces una decisión que ponía en riesgo lo que ambos habían construido juntos, sin siquiera consultarla. Aquella noche, después de la confesión sobre la segunda firma, Carmen no logró conciliar el sueño. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Alberto a su lado, preguntándose cuántas otras decisiones se habían tomado en esa cama, en esa casa, sin que ella lo supiera. No era solamente el dinero lo que le dolía, sino la idea de que su matrimonio, que ella consideraba un espacio de total transparencia, tuviera rincones que nunca había visto. Al día siguiente, en la papelería, atendió a los clientes con una sonrisa que le costó sostener. Doña Esperanza notó algo distinto en ella y le preguntó si se sentía bien. Carmen respondió que solo estaba cansada, sin entrar en detalles, porque todavía no encontraba las palabras adecuadas para explicar, ni siquiera a sí misma, lo que estaba sintiendo. Durante los días siguientes, Carmen cometió un error que después reconocería abiertamente. Al revisar los movimientos de la cuenta conjunta, notó varios retiros en efectivo, de montos moderados pero constantes, realizados durante los últimos meses. En su cabeza, ya inclinada hacia la sospecha, comenzó a imaginar que quizás el dinero no iba solo hacia el préstamo de Ricardo, sino hacia algo más, algo que Alberto también le ocultaba, quizás relacionado con otra persona. Esa noche, sin pensarlo con calma, le lanzó la pregunta de manera directa y dura. ¿Hay alguien más, Alberto? ¿Es solo tu hermano o hay algo que tampoco me estás contando? Alberto la miró con una expresión de sorpresa genuina, casi dolida. ¿Cómo puedes pensar eso? Todo ese dinero ha ido para los abonos que he estado haciendo por mi cuenta, tratando de cubrir lo que Ricardo no paga, para que el banco no llegara más. Puedo mostrarte cada recibo si quieres. Y en efecto, al día siguiente, Alberto sacó de su cartera una serie de comprobantes de pago que había estado guardando, cada uno con fecha y monto, todos dirigidos al mismo banco. Carmen se sintió avergonzada de haber saltado a una conclusión tan dolorosa sin pruebas reales, movida más por el miedo que por los hechos. Le pidió disculpas y Alberto las aceptó, aunque el ambiente entre ellos seguía cargado de una tensión que no terminaba de disolverse. Fue Daniel quien, sin saberlo, aportó la pieza que faltaba para entender completamente la situación. Un domingo, durante la comida, Carmen mencionó de manera indirecta que habían tenido algunos problemas económicos relacionados con el tío Ricardo. Daniel, que hasta ese momento había comido en silencio, dejó los cubiertos sobre el plato y dijo, con cierta incomodidad, ¿todavía no se los ha contado todo? Carmen y Alberto se miraron, sorprendidos. ¿Contarnos qué?, preguntó Carmen. Daniel explicó que hacía unos meses el tío Ricardo también le había pedido dinero a él, un préstamo personal, más pequeño, para completar lo que necesitaba para no perder el taller. Daniel se lo había dado, sin decirle nada a sus padres, porque Ricardo le había pedido discreción, alegando que no quería preocupar a Alberto. Daniel, sintiéndose culpable, había esperado que las cosas se resolvieran solas, pero al ver la tensión en casa de sus padres, entendió que ya no tenía sentido seguir callando. Esa revelación cambió por completo la perspectiva de Carmen. No se trataba solamente de la relación entre Alberto y Ricardo, sino de un patrón. Ricardo, sin mala intención necesariamente, había estado pidiendo ayuda a distintos miembros de la familia por separado, sin que ninguno supiera del todo lo que los demás estaban aportando. El verdadero problema no era una traición oculta de Alberto hacia Carmen, sino una cadena de decisiones tomadas desde el miedo y la lealtad familiar, sin comunicación ni límites claros. Carmen comprendió finalmente cuál era la raíz del conflicto. No era solamente el dinero, ni siquiera las firmas del aval. Era la costumbre, arraigada en Alberto desde niño, de proteger a su hermano menor a cualquier costo, incluso cuando eso significaba arriesgar la estabilidad de su propia familia, y hacerlo en silencio, como si hablarlo con ella fuera un signo de debilidad o un motivo de conflicto innecesario. Decidió entonces que era momento de tener una conversación distinta, no una discusión más, sino una conversación real, con las cartas sobre la mesa. Esa noche, con Daniel ya en su casa y la cocina en silencio, Carmen le pidió a Alberto que se sentaran juntos,
como si fuera la primera vez en mucho tiempo que realmente se miraban de frente. «Necesito que entiendas algo», le dijo. «No estoy enojada porque quieras ayudar a tu hermano. Estoy enojada porque decidiste solo, 2 veces, algo que también es mío. Esta casa, estos ahorros, no son solamente tuyos, Alberto, son de los 2». Alberto asintió, con los ojos enrojecidos, y por primera vez habló sin intentar justificarse de inmediato. «Tienes razón. Cuando mi padre murió me pidió que cuidara a Ricardo, que nunca lo dejara caer, y siento que si le hubiera dicho que no esta vez, hubiera fallado esa promesa. Pero también sé que te he estado fallando a ti, poco a poco, cada vez que decidí callar en lugar de hablarte». Carmen sintió que por fin tenía frente a ella no una excusa, sino una explicación honesta. Eso no borraba el daño, ni resolvía automáticamente el problema económico, pero abría una puerta que llevaba tiempo cerrada. Juntos, con la ayuda de Fernando, revisaron todas las opciones disponibles. La casa donde vivían no podía tocarse sin el consentimiento de ambos, y afortunadamente estaba a nombre de los 2, lo cual les daba cierta protección legal. Sin embargo, la deuda seguía existiendo y debía resolverse de alguna manera. Después de varias conversaciones difíciles, tomaron una decisión concreta. Venderían la cabaña heredada de los padres de Alberto, ese pequeño refugio en las afueras que rentaban algunos fines de semana. No era una decisión sencilla, porque tenía un valor sentimental importante para Alberto, pero representaba una salida realista que no comprometía la casa principal ni los ahorros destinados a la jubilación de ambos. Con el dinero de la venta, cubrirían la totalidad de la deuda pendiente, liberando a Alberto de su responsabilidad como aval. En cuanto a Ricardo, decidieron, entre Alberto, Carmen y Daniel, tener una conversación conjunta con él. Lo citaron un sábado por la tarde en la casa de Carmen y Alberto, algo que Ricardo aceptó con cierto nerviosismo, consciente de que esta vez la conversación sería distinta a las anteriores. Ricardo llegó con una carpeta bajo el brazo, como si llevara preparada una defensa. Se sentó frente a ellos en la sala, y antes de que nadie dijera nada, comenzó a disculparse. «Sé que no debí pedirle también a Daniel sin que ustedes supieran. Fue un error, lo reconozco. No quería que se enteraran porque me daba vergüenza pedir ayuda 2 veces». Carmen lo escuchó sin interrumpir, y cuando Ricardo terminó, fue ella quien tomó la palabra, algo que meses atrás no se hubiera atrevido a hacer en un tema que consideraba de los hermanos. «Ricardo, entendemos que las cosas se te complicaron y nadie aquí te está juzgando por eso. Pero lo que pasó nos afectó a todos, no solo a Alberto. Casi perdemos la tranquilidad de esta casa por una deuda que nunca discutimos abiertamente en familia». Ricardo asintió, con la mirada baja. Le explicaron con claridad que lo ayudarían por última vez de esta manera, pero que a partir de ese momento cualquier préstamo futuro debía manejarse con contratos claros, plazos definidos y, sobre todo, sin volver a comprometer el patrimonio familiar sin que todos estuvieran informados desde el principio. Daniel añadió que, de su parte, esperaba que le devolviera el dinero prestado en cuanto el taller se estabilizara, no porque lo necesitara con urgencia, sino porque consideraba importante que los acuerdos entre familiares también se respetaran como cualquier otro compromiso serio. Ricardo, avergonzado, aceptó las condiciones y prometió buscar ayuda profesional para reorganizar su negocio antes de pedir ayuda económica nuevamente. Contó que ya había hablado con un asesor sobre reducir el tamaño del taller y enfocarse solamente en las reparaciones que realmente le dejaban ganancia, en lugar de intentar competir con negocios más grandes. Fue la primera vez en mucho tiempo que Carmen sintió que la conversación con Ricardo terminaba con algo parecido a un plan real y no solamente con buenas intenciones. Antes de firmar la venta, decidieron ir juntos una última vez a la cabaña, sin ningún motivo práctico más que despedirse del lugar con calma. Caminaron entre los pinos que el padre de Alberto había sembrado, revisaron cada rincón de la construcción de madera, y Alberto se detuvo un largo rato frente a la chimenea, recordando en voz alta las navidades que había pasado ahí de niño, cuando su padre todavía vivía y Ricardo era apenas un muchacho que se subía a los árboles sin miedo a caer. «Sé que es solo una construcción», dijo Alberto, con la voz un poco quebrada, «pero siento que estoy vendiendo un pedazo de mi papá». Carmen le tomó la mano y no dijo nada de inmediato.
Después, con suavidad, respondió: «Tu papá no está en las paredes, Alberto. Está en cómo cuidaste a tu hermano todos estos años, aunque a veces te haya costado caro. Vender esto no borra eso. Fue un momento sencillo, sin grandes discursos, pero que ambos recordarían después como el punto en el que realmente empezaron a sanar la herida que habían dejado los meses anteriores». La venta de la cabaña se concretó unas semanas después. Fue un proceso sencillo, sin sorpresas ni complicaciones adicionales, tal como Fernando lo había previsto. Los compradores fueron un matrimonio joven que buscaba un lugar tranquilo para pasar los fines de semana lejos de la ciudad, algo que a Carmen le pareció, de alguna manera, un cierre apropiado. La cabaña seguiría llenándose de risas familiares, aunque fueran de otra familia distinta a la suya. El día que firmaron los últimos documentos, Carmen sintió una mezcla de tristeza por perder ese lugar de tantos recuerdos familiares y alivio, porque finalmente sentía que recuperaba el control sobre algo que le pertenecía tanto como a Alberto. Los meses siguientes trajeron una nueva forma de convivencia. No fue un cambio dramático ni instantáneo, sino un ajuste gradual, pequeñas conversaciones sobre dinero que antes no existían, decisiones que ahora se tomaban juntos, incluso las más simples, como reparar el techo del garaje o planear las próximas vacaciones. Alberto empezó a compartir con Carmen, sin que ella tuviera que preguntar, cualquier asunto relacionado con Ricardo o con las finanzas familiares. Una tarde de domingo, meses después de que todo se hubiera resuelto, Carmen se encontraba en la cocina preparando la cena mientras Alberto ponía la mesa, algo que antes casi nunca hacía. Daniel llegó con su pareja, como cada semana, y la conversación giró en torno a temas sencillos: el trabajo, un viaje que estaban planeando, una nueva receta que Carmen quería probar. En un momento, mientras servía los platos, Carmen observó a Alberto reír con algo que Daniel había dicho, y sintió que, a pesar de todo lo vivido, aquella mesa seguía siendo un lugar seguro. No porque los problemas hubieran desaparecido por completo, sino porque ahora sabía que, si algo volvía a torcerse, lo enfrentarían juntos, hablando, en lugar de guardando silencios que terminan pesando más que cualquier deuda. Esa noche, después de que todos se fueran, Carmen salió un momento al patio trasero, donde antes solía estar la vieja hamaca que ya no tenían. Miró el cielo despejado y pensó lo distinta que se sentía su vida ahora, no porque hubiera cambiado radicalmente, sino porque había aprendido algo que antes daba por hecho, que la confianza no consiste en no hacer preguntas, sino en poder hacerlas y recibir respuestas honestas. Pensó también en Beatriz, en aquella tarde de café en que su hermana había dicho que ella tenía suerte de no discutir nunca por dinero. Ahora entendía que no discutir no siempre significa que todo esté bien. A veces solo significa que nadie se ha atrevido todavía a preguntar lo suficiente. La próxima vez que se vieran, pensó, le contaría toda la historia, no para quejarse de Alberto, sino porque quería que su hermana supiera que incluso los matrimonios que parecen más tranquilos guardan a veces silencios que conviene romper a tiempo. Recordó también a Ricardo, ahora más cauteloso con sus decisiones, llamando cada 2 semanas para contarles cómo iba al taller reducido, con una honestidad que antes no tenía. Y pensó en Daniel, que había aprendido, quizás antes de tiempo, que amar a la familia no siempre significa decir que sí a todo lo que se pide, sino saber cuándo poner un límite necesario. Pensó finalmente en Fernando, el abogado paciente que les había ayudado a ver con claridad lo que ellos, atrapados en el miedo y en la costumbre, no lograban ver por sí mismos. Le pareció curioso que a veces hace falta la mirada serena de alguien externo para entender lo que ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. No guardaba rencor por lo vivido, guardaba en cambio una especie de gratitud silenciosa por haber tenido la valentía de preguntar, de insistir, de no conformarse con la primera explicación cómoda que le ofrecieron. Se quedó un rato más allá afuera, escuchando los sonidos lejanos del barrio, un perro ladrando a lo lejos, la televisión encendida en casa de algún vecino, el viento moviendo suavemente las hojas de limonero que Alberto había sembrado hacía años, cuando Daniel era todavía un niño. Pensó que la vida, en el fondo, no se mide por la ausencia de tormentas, sino por la manera en que 2 personas deciden atravesarlas, ya sea en silencio y por separado, o tomadas de la mano, mirando en la misma dirección.
Volvió a entrar a la casa, apagó las luces de la cocina y, antes de subir a dormir, se detuvo un instante frente a la puerta de la habitación. Alberto ya estaba acostado, leyendo. La miró y le sonrió, de esa manera simple y cotidiana con la que se habían mirado durante más de 3 décadas, pero con algo nuevo en el fondo, la certeza de que, de ahora en adelante, ninguno de los dos volvería a decidir solo lo que le correspondía decidir a ambos. Si algo nos enseña esta historia es que el silencio, incluso cuando nace del cariño o del deseo de proteger a alguien, puede convertirse con el tiempo en la peor forma de traición dentro de un matrimonio. No es lo mismo callar por miedo a preocupar que callar por costumbre de decidir solo. La confianza verdadera no se mide en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, con la verdad por delante, incluso cuando esa verdad sea incómoda. Carmen no perdió su matrimonio, pero sí tuvo que reconstruir, ladrillo por ladrillo, la parte de la confianza que se había resquebrajado en silencio. Y esa quizás sea la lección más valiosa. En toda relación duradera, hablar a tiempo pesa mucho menos que cargar después con lo que se cayó durante demasiado tiempo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te identificaste con algo de lo que vivió Carmen, cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerlos. Nos vemos en el próximo video, donde les traeré una nueva historia que estoy segura también les va a gustar. Los espero ahí.